Hola Esteban, hola oyentes y familia de origen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos en una noche más, en un programa más, aquí, a la morgue, en este huequecito en el que vamos a centrarnos en hablar no solo de películas de terror, no solamente os voy a recomendar cine, sino que también os voy a contar una historia, esa intrahistoria que guardan algunas películas para que cuando decidáis verlas, pues tengáis otra visión o la veáis con otros ojos. Eso, creedme, que en muchos casos hace que la película cobre vida, gane en terror y gane sobre todo en presencia. Bien, hoy la elegida va a ser una cinta del 2016, una película finlandesa, y se llama Lake Bodom, o El lago Bodom. Esta película es de terror puro y duro, está catalogada como slasher, el subgénero slasher. El subgénero slasher es uno de mis géneros, o subgénero, ahí hay una controversia, favoritos. Me gusta mucho porque es un cine muy digerible, es un cine directo, no es un cine sesudo, es un cine en el que se ve sangre y es un cine para pasar un buen rato con amigos, a todos los que les guste este tipo de terror. Entonces, Lake Bodom nos ofrece eso. Como toda película finlandesa, quizá no dé demasiado miedo. No es una película que os vaya a hacer pensar, recapacitar, no tiene ninguna intrahistoria dentro de la trama, simplemente es un grupo de adolescentes, dos parejas, bueno, un grupo, dejémoslo ahí, no voy a hacer evidentemente nada de spoiler, pero bueno, digamos que son dos chicas y dos chicos que se van a pasar el fin de semana al lago Bodom. A partir de ahí llega la noche, cae la noche. Esta película, su trama es prácticamente entera de noche, pero no es una película oscura, está muy bien iluminada, hacen muy bien la noche americana, la técnica esta llamada así, y ahí es donde empiezan a aparecer los crímenes, la matanza, la sangre, el gore. No es una película demasiado gore, pero sí que es sangrienta, sí que es una película algo sucia, algo desarrapada, y quizá para estómagos sensibles hay cosas mucho más crudas, mucho más duras, pero para estómagos sensibles pues quizá no sea apta. Entonces, para mi gusto, bueno, no lo he dicho, se puede encontrar actualmente en Amazon Prime Video, la podéis ver sin necesidad de suscripción previa, y es una película que entretiene bastante, sobre todo para disfrutarla con gente. Ya digo que no os va a aterrar demasiado, no es una película en la que luego estéis en la oscuridad y en la tranquilidad de vuestro hogar y miréis los recovecos. Quizá para ciertas personas, para algunas que sean más aprensivas, pues a lo mejor sí. Pero es una película muy correcta, muy entretenida y a mí me gustó bastante. Ahora bien, hasta aquí la película. Pero os quiero contar una historia, porque esta película, que me lo he guardado el dato hasta ahora, está basada en hechos reales. Está basada en un acontecimiento funesto, macabro, un acontecimiento horrible, tres crímenes muy mediáticos. De hecho, están catalogados como los crímenes más mediáticos de Finlandia. Se podrían equiparar, trayéndolos aquí a España, como el caso Arni, quizá, de mediático, sin haber crimen de por medio, guardando las distancias. Quizá como el caso Alcácer. Ahí también hubo un triple asesinato y estuvo seguido durante mucho tiempo. Hubo muchas habladurías, hubo muchos sospechosos. Fue un crimen que además hay una cosa macabra detrás, y es que está hoy en día sin resolver. Se dio en la década de los 60, de hecho en 1960. Os cuento la historia y veréis como después de haberla oído, la película de Lake Bodom va a ganar en presencia. Bien, todo lo que os voy a contar ahora es real, está contrastado, hay imágenes de archivo y hay un acta policial y un trabajo periodístico detrás. Fue en la madrugada del 4 al 5 de junio de 1960 en el lago Bodom. El lago Bodom está situado en Finlandia, como digo, en un pueblecito a 20 kilómetros de Helsinki. Entonces, es un sitio, es un bosque de coníferas, un bosque enorme, un bosque muy verde, hay un lago, es un sitio apacible, donde iba mucha gente para hacer acampada, para pescar, para incluso hacer fotografías de aves, de pájaros. Y nuestros protagonistas estos sí que eran dos parejas, dos mujeres de 15 años,
y sus dos novios de 18 años. Fueron a pasar un fin de semana al lago, estuvieron bañándose, estuvieron pescando, cenaron, contaron historias, se divirtieron, abrieron sus tiendas de campaña y en la madrugada del 4 al 5 de junio, entre las 4 y las 6 de la madrugada se estima, algo ocurrió. Alguien llegó a ese campamento improvisado, a esas tiendas de campaña, y asaltó a los 4 jóvenes. Como resultado, las 2 mujeres acabaron muertas, uno de los chicos también acabó muerto, y el otro, llamado Nils Wilhelm Gustafsson, le llamaremos Neil a partir de ahora, acabó con vida. De hecho, Neil fue el único superviviente de esa matanza. ¿Eso qué propició? Propició que le consideraran culpable, en un primer momento, responsable de los asesinatos. Para ponernos un poquito en antecedentes, los crímenes se sucedieron dentro del interior de la tienda de campaña. Alguien, desde fuera, con un cuchillo romo, poco afilado, ya que los cortes no eran limpios, y con un objeto contundente, que jamás se han encontrado estas 2 armas homicidas, por cierto, acabaron con la vida de las personas que estaban dentro de la tienda de campaña, salvo Neil, que se encontró fuera, tumbado encima de la tienda. Neil tuvo contusiones, Neil tuvo fracturas, Neil tuvo una puchillada que le dañó el canal auditivo, Neil tuvo conmoción cerebral, tuvo fracturas en todo lo que es la cabeza y el cuerpo. De hecho, decían que tenía la mandíbula tan desencajada que los dientes se le salían por la mejilla. Tenía puñaladas. Neil estuvo en coma 6 meses. Cuando salió del coma, hubo juicios y en primer momento le catalogaron como culpable. No me quiero extender mucho, ya que esta trama, esta historia, daría para un programa en sí mismo, porque es un misterio, porque como digo, os he dicho al principio, este crimen está sin resolver. Y esto es porque después de los primeros juicios hubo más culpables. No me voy a extender en esto, pero hubo alguien relacionado con ser un espía ruso de la KGB. Hubo otra persona, recordemos que estos no dejan de ser adolescentes, hubo otro adolescente que no hacía más que putear a las parejas de un montón de maneras y estaba por la zona en ese mismo momento. Hubo un granjero que vivía a escasos metros del sitio de la matanza. Hubo un montón, y además muchos de ellos luego en la cárcel se asumieron la autoría de la culpa. Se dijeron que habían sido los autores materiales. Estas personas, muchos de ellos, se acabaron suicidando. Uno de ellos se ahogó en el mismo lago Bodón, otro se suicidó en la cárcel. En definitiva, hubo un juicio, hubo un montón de misterios, de interrogantes, de sospechosos, y daría para un programa entero. No tengo tanto tiempo, yo aquí he venido a daros una pincelada fugaz. Espero que os entre el gusanillo para seguir indagando sobre el tema, y si no, pues podremos dedicar un programa, evidentemente, ya que es un misterio en sí mismo. Pero sí deciros que Neil, el superviviente, acabó, después de ser sospechoso, acabó siendo puesto en libertad, siguió con su vida normal, y en el 2004, 44 años después, volvieron a abrir el juicio, le volvieron a imputar culpable. Le duró unos meses, ya que en octubre del 2005 le volvieron a dar la libertad, dijeron que él no tenía nada que ver, y en definitiva, este crimen jamás se ha resuelto. Lo que sí que es verdad es que 3 jóvenes acabaron muertos. Les encontraron unos campistas que estaban observando pájaros desde la distancia y dijeron que vieron cómo las tiendas de campaña se movían y pasaban cosas. Neil dijo que vio a alguien vestido de rojo y negro asaltar la tienda de campaña. En los testimonios hubo un montón de variantes, hubo un montón de incongruencias, hubo cosas que no cuadraban. En definitiva, es un misterio en sí mismo. Por eso ahora, volviendo a la película Lago Bodom, sí que puedo deciros, ya que sabéis esta historia real, que se basa... No es la historia que os acabo de contar, la película del 2016. Es 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, que van al Lago Bodom para recrear, o para el morbo de ver lo que pasó en los años 60. O sea que esta película coge la trama real y nos traslada en el tiempo, casi en la actualidad,
Incluso cogen el traje de baño que tenían las víctimas realmente, con los mismos estampados, cogiendo fotos de archivo, y se las ponen a las chicas que se traen al lago. Entonces empiezan a pasar una serie de cosas que esta película es mucho más disfrutona ahora que conocéis la historia real. Cuando la empecéis a ver, vais a ver pinceladas, vais a ver destellos, vais a ver cosas que te narran basándose en una historia, dicen en la película, en una historia, en unos crímenes, en una matanza que se dio en la década de los 60. Pero ahora ya vosotros sabéis que ese lago es real y que esa matanza fue real. Por eso, esta película creo que es bastante chula, bastante disfrutona. Y ya a modo de apunte final, antes de despedirme, pues deciros que el lago Bodón ha creado un poquito de escuela, ha creado tendencia, como digo, fue un crimen muy mediático y se han escrito muchos libros sobre esta masacre e incluso un grupo de death metal, de rock de este duro y potente, se han llamado así, Children of Bodón, chicos o niños de Bodón. Una historia muy, muy guay y una película que creo que ahora que conocéis la historia deberíais verla sin muchas pretensiones, ¿vale? Tampoco esperéis que sea un documental, porque es una película de ficción, todo lo que ocurre en la película es ficción, pero apoyándose o basándose en esta historia negra finesa. Me despido de todos vosotros, os dejo con el resto del programa y nos vemos la semana que viene con otra nueva recomendación de cine. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.